Hola comunidad, Hola, hola, dame un segundito. espero estén teniendo una bonita noche, un bonito inicio de semana, es martes, pero bueno, vamos iniciando la semana. Este, y bueno, para los que son nuevos por aquí, no nos conocen, me presento, mi nombre es Antonio Candanero. Y el mío Daniela García. Y bueno, antes que nada también comentarlo, como siempre lo hacemos, que en estas en vivos que tenemos, la intención no es pues sustituir una consulta nutricional, solamente es platicar un poco, compartir algunas, pues tanto experiencias como también conceptos, claro, pero a lo que voy es que no sustituye una consulta nutricional, solamente es pues que ustedes puedan tener un conocimiento al respecto y expandir pues esas dudas que luego llegan a existir y entonces pues poder pues ayudarlos a que poco a poco vayan acercándose a esta información. Muchas gracias. Es que tenemos una intrusión en el consultorio. ¿Estamos mal cerrado? Es muy dramático. Sí, sí, sí. Ay, perdón. Es muy dramático. Y como hace frío, pues le gusta meterse, ¿no? Pero bueno, estoy publicando, perdón, también aquí. ¿Qué improvisado van a decir que somos, verdad? Pero son cosas que pasan en vivo. Es como ese video, no sé si se acuerdan de uno que está en junta, digo, transmitiendo para la tele y que de repente entran sus hijos, ¿no? Pues es igualito nos pasó. Más que con un gato, ya. Fuimos a llevarlo a la recámara. Es como hace frío, busca donde está donde estamos nosotros. Yo voy a estar aquí y luego hace mucho ruido. Entonces, Me bueno, pone ya. muy inquieto. Así es. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a hablar de antojos. Antojos en general, todos tenemos antojos, pero también un poco sobre los antojos cuando tenemos diabetes, ¿no? Que muchas personas, sobre todo, por ejemplo, llegan a consulta con esta inquietud muchas veces, diciendo es que a mí todo el tiempo se me antoja alimentos con mucho azúcar o alimentos que creen que no pueden comer porque así se los han dicho, así lo han escuchado y entonces sienten como de es que no puedo no comerlos, todo el tiempo se me antojan, siento que no puedo controlarme y entonces es el temor enorme de que esto pueda afectar mi salud y mi calidad de vida a largo plazo, ¿verdad? Porque puede traer elevaciones en mi glucosa, etcétera. Entonces, los antojos son muy similares, o sea, son iguales para una persona con diabetes y sin diabetes. Aquí la diferencia es que hay la preocupación adicional de la elevación de glucosa que puede traer a largo plazo consecuencias a la salud, ¿no? Entonces, por esto y por las fechas, porque es una fecha ya, lo hemos estado hablando, ha sido como la temática que hemos tenido en lives, tanto de NUSAC como de Conexión Libremente, que recuerden que Conexión Libremente es la comunidad que tenemos junto con la psicóloga Mariana Fernández, donde hablamos temas como más de cultura de la dieta, estigmas, etcétera, en esa cuenta, y también hemos estado hablando mucho de algunas cuestiones que tenemos muy arraigadas en las festividades decembrinas que giran mucho en torno de la comida y que también pueden estar afectando o ser un reflejo de nuestra relación con la comida, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer este live, que por cierto es el último live de este 2021. Ya estaremos en el 2022 regresando con todo, y con muchas sorpresas para ustedes que ya estamos muy emocionados por compartir. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que ¿es diferente el hambre del antojo? Y bueno, la respuesta honestamente es muy clara, sí es diferente. Porque el hambre es la necesidad que tenemos de comer algo, ¿sí? Acompañada, evidentemente, de sensaciones, sobre todo, o sea, es lo que decimos, ¿no? Se siente en el estómago, ¿no? Gruñidos en la pancita, empiezas a pensar más en comida en general, o sea, tienes hambre, esa sensación, como que todos conocemos del hambre con más o menos intensidad dependiendo de tu nivel de hambre y de qué tan perceptivo seas a tus sensaciones de hambre. Entonces ese es el hambre, ¿no? El hambre que le llamamos también fisiológica. Y el antojo, por otro lado, es la necesidad o sí, necesidad de comer un alimento específico
o un sabor a lo mejor específico, sin o con hambre. O sea, tú puedes tener hambre y tener antojo de algo muy específico que quieras comer. Es normal, a veces a todos nos pasa. Pero también antojo es cuando quieres comer algo porque, no sé, se te antojó porque lo viste, lo recordaste y lo quieres. Pero no es precisamente de que tengas hambre, simplemente se te antojó, ¿no? Como estás viendo la tele y alguien está comiendo algo o va pasando un comercial, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia. Sí. Puede parecer muy simple, muy obvio y dices, ay, nutróloga, por favor, ¿para qué explica eso? Pero hay personas que les cuesta un poco identificar cuando es una u otra, porque a veces se presentan juntas, como ya lo hemos visto, ¿no? O personas que de repente no están como tan conectadas con sus sensaciones de hambre, no saben diferenciar, piensan que tienen hambre todo el tiempo porque tienen antojos. O sea, es muy común como confundirlos, ¿no? Entonces, por eso es importante, por lo menos en definición, entender que hay una diferencia. Evidentemente, ya para percibirlo ya dependerá mucho de la experiencia que tengan cada uno de ustedes, ¿no? Bueno. Entonces, la gran incógnita que tiene muchas personas, ¿por qué se me antoja tanto? Cosas, alimentos en general, alimentos específicos y alimentos específicos dentro de un grupo como el de los azúcares, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Hay muchas razones por las que se te pueden antojar las cosas. Una es por hambre, sobre todo cuando empiezas a tener hambre como muy extrema, o sea, empieza a incrementar tu hambre, ¿no? Vamos a pensar cómo se va dando o se suele dar el hambre, ¿no? Empiezas a sentir gruñitos, ¿no? En la espalda. Y empiezas entonces a pensar en comida. Ya quiero comer. Pero si sigue avanzando tu hambre y tú no recibes alimento, entonces empiezas a desear alimentos, lo que se dice alimentos con muchas más calorías, ¿no? Que te saben muy, muy rico, ¿no? Entonces, si tú llegas a esos niveles intensos de hambre, puede ser que tengas mucho más antojo de alimentos específicos, ¿sí? Y entre de paréntesis, o sea, además todo se te antoja cuando tienes hambre, ¿no? Y como paréntesis, cuando tú llegas a esos niveles tan altos de hambre que todo se te antoja, evidentemente ya no puedes pensar qué es lo más adecuado para ti y terminas comiendo lo que sea más rápido porque ya mueres de hambre, quieres saciar esa hambre, comes más rápido. Ese comer más rápido también puede implicar una alza de tus niveles de glucosa y adicionalmente comes más porque tienes más hambre, comes más rápido, percibes con menos eficiencia tu sensación de saciedad porque estás comiendo muy rápido, puedes comer más de lo que realmente necesitas y eso también implica una alza de glucosa, ¿sí? Sí se ve lo que pasa, o sea, el cómo puede afectarnos de diferentes formas. El comer, a esperarnos a comer hasta que ya no podemos aguantar más. Entonces esa es una razón. La otra tiene que ver mucho más con nuestras emociones, como el estrés. Estás muy estresado y entonces tenemos esta conexión con los alimentos, estas asociaciones que son diferentes entre las personas, pero tenemos ciertos alimentos que asociamos con momentos de relajación, ¿no? Como cuando llegas a tu casa y entonces te sientes a ver una película o a ver la tele o es como de ya salí y entonces comes algo que tú asocias a ese momento cuando estás estresado. O sea, te empiezan a antojar ese tipo de alimentos, ¿no? Porque los tenemos asociados con calma, nos hace sentir bien y cuando estamos estresados el cuerpo necesita relajarse porque está en tensión, ¿no? Y esto también evidentemente puede traernos el propio estrés, en el caso de las personas con diabetes, puede traernos elevaciones de glucosa. Más aparte, dependiendo de cómo comamos ese antojo, si es que lo llegamos a saciar o no, a satisfacer. La otra es por asociaciones y memorias, ¿no? Sobre todo las asociaciones, sí tendemos mucho a dejarnos llevar por esas asociaciones, ¿no? Como por ejemplo cuando vamos al cine, no importa si tienes hambre o no, tú vas al cine y te comes tus palomitas, ¿no? O tú como nachos, tus palomitas con refresco. Entonces son estas asociaciones, nosotros ya tenemos asociados películas con palomitas, cine con palomitas y refresco, ¿no? Y ya los comemos por mero hábito y no nos paramos a preguntar si realmente los queremos, ¿no? Entonces,
piensas en, a lo mejor ahorita, y si más ahorita en pandemia que a lo mejor tienes mucho tiempo sin ir al cine, tú piensas ir al cine y piensas en toda la experiencia y, ay, se te antojan unas palomitas de repente, ¿no? Aunque puede ser que acabes de cenar y y ni siquiera tengas hambre, pero por la experiencia general y la asociación que tú tienes, pues se te antoja y quieres, ¿no? Y aquí pasa algo muy chistoso, también cuando son sobre todo con cosas que de repente no podemos, o incluso con festividades, ¿no? Porque también eso es una asociación, perdón. Por ejemplo, el pavo en Navidad, pastel en los cumpleaños, ¿sí? Todas estas son asociaciones que tienen que ver con días específicos, emociones específicas, celebraciones, etcétera, o lugares, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, ahorita con el ejemplo del cine, tenemos mucho tiempo de no ir al cine, pensamos en el cine, pensamos en toda la experiencia, en las palomitas, en los nachos, y entonces, ay, empezamos a idealizar el sabor de los nachos y las palomitas con el refresco, ¿no? Y entonces, y lo que pasa es que seguimos alimentando esa asociación positiva y los tenemos así como un altar y muchas veces pasa, sobre todo cuando empiezan ya a practicar como las habilidades de alimentación consciente, se dan cuenta que no era como lo recordaban, ¿no? Porque entendemos empezar a elevar como la vara de lo que recordamos y cuando llega el momento, o una de dos, o te cuelgas en lo que recordabas o te das cuenta de que no es tan rico como lo pensabas, ¿no? Pero entonces eso también tiene que ver con cómo las cosas que se nos antojan, por qué se nos antojan. Y lo otro, la última razón por la que suele haber antojos, entre varias, o sea, si nos vamos a desmenuzar, pero estas son como las principales, es la deprivación o restricción. Y suele ser de las más comunes, específicamente en personas con diabetes o en personas que están bajo regímenes alimenticios que tienen que restringir. Perdón, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Ya lo hemos hablado muchas veces en otros lives, lo volvemos a explicar sin problema, claro. Este efecto de manzana prohibida, ¿no? Sabes que no puedes. Además de todo, o sea, recuerden que no, estos factores no se manejan como de forma aislada, también pueden ir en conjunto. O sea, tú sabes que no puedes, o tú crees que no puedes comerlo, consideras que no debes de comerlo, y entonces lo deseas más porque sabes que no puedes. Y luego además vas al cine donde tienes una asociación positiva con que quieres comer palomitas y se te antoja más y si tú te restringes vas a tener, o sea, se vuelve una obsesión, es un ciclo como de obsesión, ¿no? Ya hemos hablado también muchas veces de esto, porque no te lo permites comer y entonces no lo puedes sacar de tu cabeza porque es algo que te trae satisfacción y no lo puedes hacer. Y entonces empezamos a obsesionarnos y llega un punto en el que ya no podemos más porque es tanta la ansiedad por comerlo, porque sabemos que no podemos hacerlo, que acabamos sucumbiendo y el problema es que solemos hacerlo de una forma muy desinhibida. Esto quiere decir como tendiendo al exceso. ¿Cómo ya no puedo controlar? Pues ya rompí el régimen, ya no importa mañana, compenso, muchas cosas pasan por nuestra cabeza para poder liberarnos en ese momento y disfrutar ese alimento que tenemos prohibido. Y esto, por eso es muy común, o sea, cuando tenemos diabetes, por todos lados nos dicen que si no hay que comer fruta, que si no puedes, que no, que el azúcar es veneno, ¿no? O sea, todos estos alimentos que se nos restringen y que forman parte de nuestras experiencias y el saber que no las podemos volver a comer nunca más, porque ni siquiera es como que nos digan que por un periodo es nunca más vuelvas a comerlo, sí puede generar muchísima ansiedad, muchísima sensación de fruta prohibida, o sea, una sensación muy fuerte y esto nos genera obsesión con ese alimento. Es mucho de lo que suele pasar y muchos clientes cuando vienen a consulta con nosotros se descubren así del el por qué, ¿no? Les pasa esto. Sí, de hecho, por si todo esto que está comentando Dani, perdón, un segundito, ya, me disculpo. Todo esto es importante en la medida en la que estaba comentando en el primer punto Dani sobre poderse dar la oportunidad de decidir adecuadamente
sobre nuestros alimentos. Y solamente quiero hacer como un pequeño paréntesis con esta palabra de adecuado. Esto no quiere decir, a veces cuando nos dicen comer adecuadamente, comer saludablemente o comer correctamente o todo lo que tenga que simbolizar ese lado de la alimentación, tendemos a encasillarlo a una idea de todo tiene que ser como de dieta, digamos, con esta idea de dieta, de bajo en calorías, comer puras ensaladas, comer menos, quitar azúcares, como que eso tiende a ir a la mirada de cuando decimos adecuado. Pero en este caso nosotros cuando nos referimos a adecuado o a saludable, a algo que promueva tu salud, tiene que ver más que nada con el hecho de que puedas, como decía Dani, observarte, ver qué es lo que realmente quieres y qué es lo que realmente podría estar necesitando tu cuerpo en ese momento. Y digo podría porque poco a poco, con las experiencias diarias, te vas dando cuenta de qué mensajes te está dando tu cuerpo para decidir qué es lo que en ese momento sería más conveniente comer para ti. Digamos, en el caso muy concreto de alguien que tiene diabetes, pues podría ser que si estás sintiendo diferentes síntomas, que son cosas que platicamos en la consulta, sea una señal de que estás teniendo una disminución en tus niveles de glucosa y entonces en ese momento podría ser conveniente comer cierto tipo de alimentos. Pero a la par, si estás teniendo dificultades gastrointestinales o alguna otra situación o mucha fatiga, entonces en ese momento puedes decidir comer otro alimento, pero lo dejo así abierto de otro alimento sin especificar que tiene que ser, como les decía, o sea, el estándar de una ensalada, o sea, puede ser cualquier otro alimento, pero siempre y cuando estemos siendo conscientes de qué es lo que queremos proveer a nuestro cuerpo en ese momento. Entonces, cuando nos referimos a lo más adecuado para ti, es pues a las circunstancias que estás viviendo y eso no solo quiere decir a las circunstancias generales, sino incluso las muy específicas de ese momento en el que vas a comer un alimento, ¿no? Digamos ahorita en la noche, que a las 7:30, 8 vas a cenar y decides, ¿qué quiero comer? Pero que te detengas eso, a pensar qué voy a comer y por qué lo quiero comer y me va a dejar satisfecho por esto y esto es el sabor que estaba buscando, etcétera. Entonces, bueno, para no darle más cuerda a ese lado, porque el tema ahorita es el de los antojos, pues de ahí surge uno de los pilares importantísimos en el tema de analizar, como decía Dani, qué es lo que tengo, ¿es realmente hambre o solo es un antojo? Así es. Y pues todo esto que comenta Toño son básicos, o sea, son ejercicios básicos de alimentación consciente, ¿no? Recuerden que la alimentación consciente al final es poner toda tu atención en el momento de la comida o lo relacionado al comer. Sí, eso es la alimentación consciente. O sea, de hecho, el término en inglés es mindful eating y como la traducción literal sería atención plena al comer, ¿no? Mindfulness o mindful eating. Y es eso, o sea, el hacerte preguntas, el analizarte, observarte, poniéndote atención en ese momento, toda tu experiencia, cómo te sientes, lo que estás pensando. Y todas estas cosas al final te ayudan precisamente, que sería la siguiente pregunta, el de qué hago con mis antojos. No se trata de evitarlos porque no se puede, o sea, no hay forma. Somos seres humanos y así funcionamos, ¿no? Tenemos antojos, se nos va a antojar todo el tiempo. Pero sí puedes hacer cosas para saber si realmente quieres ese alimento o te estás dejando llevar solamente. Sí. Y entre la serie de preguntas que te puedes hacer son las como las menciona Toño, ¿no? O sea, analizar la situación, analizarte a ti y observarte básicamente. O sea, lo primero, recuerden, o sea, si dividimos el proceso de atención plena o alimentación consciente, el primer paso siempre es observar. Recuerden que la observación siempre debe de ser desde el respeto a uno mismo y sin juzgarnos. No es como de, ya tienes hambre otra vez, ¿no? No, o sea, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Tengo hambre? ¿Cómo me siento? ¿Cómo siento esa hambre? ¿Qué tanta hambre tengo? ¿No? También para esto en las asesorías les enseñamos a usar lo que es la escala del hambre, que es simplemente como ir poniéndole un número a esas sensaciones y niveles de hambre, que también en las personas con diabetes es importante porque esto les ayuda también a asociar sus niveles de hambre con sus niveles de glucosa, ¿sí? Porque tenemos que encontrar un equilibrio de cómo saciar nuestra hambre sin llegar a extremos, a ninguno de los dos, ni de hipoglucemias porque es riesgoso,
ni de hiperglucemias, porque a largo plazo también nos suelen traer ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, o sea, es ver, observarnos, también importante observar en ese momento que estamos empezando a sentir si tenemos síntomas de hipoglucemia, nuestros niveles de hambre, que a lo mejor por eso se nos está antojando X alimento. Pero si sentimos mucha hambre y todavía tenemos la opción de decir, no, es que sabes que tengo hambre, ¿qué quiero? Si tengo hambre, yo quiero llenar mi cuerpo de energía para poder sentirme bien, poderme concentrar, porque muchas veces cuando ya tenemos mucha hambre no nos podemos concentrar en las actividades que estamos haciendo. Quiero energía para poder seguir haciendo mis actividades y entonces voy a comer algo que me provea de esos nutrientes y energía que necesito en este momento, y si después quiero X, sobre todo con alimentos que son como más de confort, entonces me lo permito, ¿sí? Y ya ahí te puedes analizar para saber cuánto o sea, cuánto quieres de ese otro alimento, ¿no? O sea, esto no es que así tengas que hacerlo tan estructurado para poder convencerte de que necesitas comer otra cosa. Este es un proceso. Si tú, al final recuerda que tú eres libre de elegir lo que sea más conveniente para ti, lo que tú creas que es mejor. Porque el que toma las decisiones en tu vida eres tú. Tú eres el dueño de eso y tú eres el experto en ti, ¿sale? Entonces es revisar todas estas. ¿Qué estás pensando también? ¿Qué viste antes? ¿Qué estabas haciendo? Muchas veces también cuando, si trabajas en oficina y eso, y haces una pausa porque empiezas a pensar en pararte a comer, no sé, algo de la máquina expendedora, y, o sea, yo muchas veces les digo, a ver, cuando estés así, analízate, ¿qué pasa? Y entonces descubren que es que estaban empezando a sentir un nivel de estrés bastante alto, porque ya tenían que salir, porque ya tenían la hora límite para entregar X, y con ese aumento de estrés empiezan a pensar en ciertos alimentos. Porque es costumbre, o sea, también tenemos un cliente que para poderse mantener concentrado y no sentir sueño mientras trabajaba, comía botanas con mucho chilito, ¿no? Para poder mantenerse como alerta. Y ya era como la costumbre y su proceso para poderse mantener despierto, ¿no? Entonces, te sientes estresado, tienes sueño, descansaste bien, te sientes somnoliento. Todas estas cosas increíblemente pueden modificar la forma en la que percibimos nuestras sensaciones de hambre, si tenemos antojos, incluso nuestros niveles de glucosa, si tenemos diabetes, pueden verse afectados, pero eso es otro tema, ¿no? Pueden verse afectados por todos estos factores, tanto estrés como sueño, ¿no? Entonces, hazte siempre estas preguntas para primero descubrir qué te está detonando el antojo, ¿no? Ese es como el primer paso. Y lo siguiente, ¿quieres hacer algún comentario? Lo siguiente que tendrías que hacer es, evidentemente, si tú detectas que tu antojo es porque tienes hambre, pues come, ¿no? Importante que comas y que hagas honor y respetes tus sensaciones de hambre. Come en ese momento, haz una pausa, y ve y piensa también, analiza lo siguiente que te decíamos, que es, ¿qué quieres? ¿Qué necesita tu cuerpo en ese momento? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Y tú valora qué es lo que quieres comer, ¿no? O sea, cuánto y qué. Y si notas que no, sabes que no tengo hambre, acabo de comer hace una hora y no tengo hambre. Que lo del tiempo es relativo porque también depende de qué comiste. Puede ser que si comiste solo lechuga, es normal que en una hora te sientas hambre, ¿no? También eso es algo que, o sea, ok, tiene una hora que comí, ¿qué comí? ¿Cuánto comí? ¿Comí menos? ¿No? O sea, son muchísimas preguntas que te puedes... Por eso, o sea, suena fácil si yo te digo concéntrate en tus sensaciones de hambre, pero como hay tantas variables y pueden ser diferentes todos los días, que lo llega a ser un poco complicado. Pero esto es un proceso que tú mismo vas aprendiendo, te vas conociendo, y entonces cada vez te va a ser más fácil y como más automático el tomar ciertas decisiones y analizarte, ¿no? Porque vas conociendo tus necesidades personales e individuales y sabes cómo saciarlas, ¿no? Ya sabes que si no duermes bien, muy probablemente a lo mejor te da más hambre y entonces puede ser que vayas incluso más preparado ese día al trabajo. O qué sé yo, puedes hacer muchas estrategias y eso es también lo bonito que tiene la alimentación consciente. Como te observas y te permites conocerte, te permite poder cuidarte de muchas formas que a ti en lo personal te van a funcionar. Eso no quiere decir que a mí, si las aplico, me funcionan porque yo tendré otras necesidades.
o incluso otra persona con diabetes las tenga. ¿Sí? Y de hecho, hay una palabra que nos gusta utilizar que es que, como dice Dani, esto requiere práctica, no quiere decir que sea, o sea, tiene un grado, digamos, de complejidad, por decirlo así, pero no es que sea súper complejo. Y lo bonito es que, y la palabra que les quería compartir es que esto se vuelve algo natural. Entonces llega ese punto en el que de manera natural te empiezas a preguntar sobre esas cosas. Y de momento podrían pensar, bueno, pero es que ¿cómo tengo, no tengo el tiempo para estarme preguntando eso? Pero por eso es la palabra, de manera natural comienzas a hacerte esas preguntas antes de llegar a ese momento, ¿no? O incluso el analizar qué pasó alrededor de esa situación se vuelve algo natural, casi casi como instintivo, el decir, ah, pues sí, es que esto, o ah, pues sí, es que aquello, ¿no? Como decía Dani, estaba más cansado, o no sé, hice actividad física un poco más de tiempo, o no hice actividad física el día de hoy. Todas esas cositas son las que de repente dejamos pasar por alto, no estamos pendientes de ellas, no les dedicamos una fracción de nuestra atención durante todo el día y pasamos todo el día tomando decisiones sobre nuestra alimentación de manera automática o influenciado por factores externos que no aportan en realidad mucho o incluso nada de valor a nuestra alimentación en términos de poder escoger lo que es más adecuado para nosotros. Y repito, adecuado, como decía Dani también ahorita, en términos de obtener esa energía, obtener resolver esa necesidad que tenemos en particular, pero que seamos conscientes de ella. Entonces, pues, el llegar a hacerlo de esa manera natural se logra, ¿eh? Y en las asesorías nutricionales que pues tenemos, que les damos, les ayudamos a ir encontrando ese proceso para que se vuelva algo natural en ustedes. Es muy bonito porque es cuando entonces, después de practicarlo y empiezas a conocerte y a entenderte, también empiezas a sentir esta forma de control positiva, ¿no? Recuerden que hablábamos de la diferencia entre un control negativo y uno positivo. Si quieren entender un poco más de estos conceptos, les sugiero que vayan a los lives anteriores que tuvimos. Este fue con uno con Mariana, que tuvimos muy, muy interesante sobre la palabra control y lo que implica. Pero entonces te sientes en control porque puedes, o sea, sientes que tú puedes tomar las decisiones que mejor te convengan. Y entonces es como sentirte más empoderado de ti, de tu cuerpo, de tu salud, Claro. ¿no? Y entonces sí te ayuda muchísimo también en cuestiones de autoestima, de sentirse autosuficiente, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito ver cómo van ustedes también progresando en todo el camino, ¿no? Y que sí hay baches como todo, pero cómo van cada vez es más fácil, cada vez les cuesta menos, son más flexibles, porque también recuerden que la alimentación consciente es mucha flexibilidad, ¿no? Y cómo van también aprendiendo a lidiar con los antojos, siempre obviamente satisfaciendo la necesidad que tengan. Y eso me lleva al siguiente punto y ya con esto empezamos a concluir. ¿Qué pasa si no tengo hambre? O sea, yo ya identifiqué que no tengo hambre, es otra cosa. Entonces lo siguiente que debes de preguntarte, perdón, es si hay algo más que puedas hacer para satisfacer esa necesidad. O sea, ¿por qué? Ok, es otra cosa. ¿Qué es entonces? Primero busca ahora qué es, ¿no? A lo mejor identificaste que no descansaste bien, que estás estresado, que, no sé, viste un comercial en la tele, ¿no? ¿Qué puedes hacer, sobre todo cuando son cuestiones de estrés, emociones, tristeza, depresión? ¿Qué puedes hacer para satisfacer lo que necesitas en ese momento? ¿Por qué estás estresado? Buscar qué es lo que te está haciendo estresar. Y a lo mejor simplemente vas y te paras un momento de tu escritorio y das una vuelta para despejarte, ¿no? Y eso ya estás dándole a tu cuerpo lo que necesita de otra forma. Recuerden que igual esto lo hemos hablado porque tiene mucho que ver con el comer emocionalmente o comer por hambre que no sea fisiológica. Es normal que pase. O sea, esa es otra de las cosas que es como nato en los seres humanos. La cuestión, el problema viene
de la alimentación, del comer emocionalmente o dejarnos llevar por nuestras emociones al comer, cuando es nuestra única forma de canalizar esas emociones que estamos sintiendo. O sea, no tenemos otra forma de lidiar con nuestras emociones, con nuestro estrés, con nuestra ansiedad o lo que sea que nos esté acongojando en ese momento, más que con el alimento. Y entonces ahí vienen problemas, porque consumimos más de lo que necesitamos, no ponemos atención a qué tan bien me siento, tanto física como emocionalmente. Y para las personas con diabetes esto atrae otras implicaciones como la elevación de la glucosa, de colesterol, de triglicéridos, estos últimos evidentemente para cualquier persona, de incluso de la presión arterial, ¿no? Entonces es simplemente ir analizando para poder, aquí recuerden que lo que buscamos para cuidar a nosotros mismos es tomar decisiones de la mejor manera, de la manera más consciente que se pueda, ¿sí? Y si tú al final decides que quieres comerlo, o sea, sí ya es estrés, pero decides que igual quieres comer X, porque también puedes hacerlo, ¿no? Pues entonces hay que tomarnos un momento, o sea, no es, ok, voy a comerme esta bolsita de papas mientras estoy trabajando, ¿no? Decido comer, estoy estresado, quiero una bolsita de papas, voy a parar lo que estoy haciendo y me voy a comer mi bolsita de papas, ¿sí? Evidentemente ya previo a un análisis de si es realmente lo que quieres, si es realmente lo que necesitas, cómo te vas a sentir cuando lo comas, se va a arreglar tu problema, te vas a seguir sintiendo estresado, cómo te vas a sentir físicamente después de comer la bolsita de papas, tiene alguna implicación a tu salud, o sea, todo esto o sea, se analiza, ¿no? Y bueno, ya te lo estás comiendo, enfócate en las papitas. No estés trabajando mientras comes porque ni siquiera estás disfrutando las papas. Solo estás tratando como de distraerte. Y no te estás enfocando en la experiencia de comer las papitas, en el sabor tan rico, en lo que sea que te guste de las papitas. ¿Sí? Entonces enfócate, tómate tu tiempo, concéntrate en disfrutarlo, en probar la textura, olerlo, lo que, o sea, experimentar. Realmente hacer de ese momento una experiencia, porque también eso te va a ayudar a sentirte saciado. No sé si les ha pasado alguna vez que comen algo tan rápido que ni siquiera les dio tiempo de saborearlo. Entonces terminas como, ay, como que quiero más porque esto no me supo. Quiero más, ¿no? Hasta que sientas realmente que ya te saturaste, ¿no? Y esto pasa también porque al no estar conscientes de lo que estamos haciendo, igual como cuando el hambre, cuando llegas a niveles muy altos, que ya no los puedes ignorar. Esto pasa también con la comida, ¿sí? Independientemente de las sensaciones de hambre. Y entonces es, ok, irlas comiendo y también ir analizando cómo te vas sintiendo. Me sigue sabiendo rico, lo sigo disfrutando, cómo se siente mi estómago, etcétera, ¿no? Entonces es ir analizándonos con atención y sin prejuicios, ¿no? Herramienta muy útil, por cierto, también para las festividades, el comer en estas festividades. Todo este análisis igual lo pueden hacer en cualquier situación y les va a servir mucho para poder empezar a tomar decisiones más conscientes sobre su cuidado, de su alimentación, de sus hábitos, de cualquier cosa que ustedes quieran hacer. A través de la alimentación consciente y este análisis que pueden hacer, los puede llevar a un mejor camino. No puede que no salga perfecto la primera vez, puede que igual terminen a lo mejor comiendo mientras trabajan y eso, pero es ir abriendo puertitas en nuestra mente para experimentar y explorar y entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que queríamos platicar. No sé si, cuéntenos, ¿no? Yo sé que a lo mejor esto es demasiada información, a lo mejor también se siente, habrá los que digan, ay, es muy obvio, ¿no? Muy fácil, y otros que sienten, ay, eso es demasiado, ¿no? Sobre todo si es como algo nuevo, ¿no? Es normal que se experimente así como de, ay, todo eso tengo que hacer mucho trabajo, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo perciben ustedes, lo ven? ¿Qué creen que es lo más difícil de todo lo que les acabamos de decir? ¿Qué es lo que más les costaría hacer, ¿no? Para que también podamos darles como consejos y tips relacionados a eso y sientan, o sea, no es que sea fácil, a lo mejor, dependiendo de la percepción de cada quien, pero es muy enriquecedor. O sea, tiene muchos beneficios. Entonces déjenos aquí sus opiniones, otros temas a lo mejor relacionados a estos que les gustaría
que platicáramos y si quieren, ya saben, que sigamos haciendo estos videos, etcétera, compártanlo y denle like a esta publicación y déjenos sus comentarios con sus experiencias, opiniones, dudas o lo que ustedes quieran platicar. Muchísimas gracias por vernos, les mandamos un beso, que la pasen muy bonito en estas fiestas, disfruten, permítanse disfrutar de una forma consciente y disfruten toda la experiencia, ¿no? No se concentren solo en experimentar los alimentos, también experimenten todo lo demás, a sus seres queridos, las decoraciones, todo, ¿no? Entonces espero que se les pase muy bonito, les deseamos una feliz Navidad, un feliz año y de todas formas nos seguimos viendo en Stories y en las publicaciones de Nusac. Nos vemos. Felices Que fiestas. todavía vamos a tener un en vivo en Conexión Libremente la próxima semana, ¿eh? Ahí les estaremos contando en redes de qué va el tema. Pero ahí los esperamos si quieren verlos. Hasta luego, bye.